noches a Perspectiva Bíblica. Nos complace muchísimo poderles servir en esta noche para compartir una vez más el mensaje de la palabra del Señor y meditar en ella. Palabra que nos debe de hacer llevar nuestra vida a la práctica y a la obediencia de lo que el Señor nos quiera decir en esta mañana. Así que en esta noche, perdón. Así que bienvenidos todos a Perspectiva Bíblica. Seguimos estudiando el tema las obras de la carne y ya llevamos, esta es nuestra parte sexta, 6 semanas que hemos llevado de estudiar este tema que espero que esté siendo de bendición. Hay cosas que nosotros tenemos que escucharlas. Hay errores que estamos cometiendo o que hemos cometido y decimos, si tan siquiera yo hubiera sabido. Pero ahora, después de esto, no vamos a poder decir eso porque el Señor nos está instruyendo. Pero repitamos nuestros versos que hemos estado estudiando durante este año. El verso lema, Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Ese es nuestro verso lema de Filipenses 3:14. El desafío de enero es Lucas 1:6. Verdaderamente tú eres. Mire, cómo voy yo haciéndole la confusión también, pero es porque en mi mente está confundido. Ese es el de febrero. El de enero, Lucas 1:6, la cita la tenía bien. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1:6. Espero que usted se haya estado ahí conmigo diciendo, ¡ey, se equivocó! Y eso me alegraría muchísimo porque eso significa que usted también está llevando estos versículos. Ahora sí, vamos a Marcos 14:70 en el desafío del mes de febrero. Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Marcos 14:70. Y tenemos en el de marzo, que es Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Me parece que si usted va conmigo en esta repetición de los versículos, usted se está dejando impactar por la palabra del Señor y mayormente meditando en ella, como es lo que nos dice Josué 1:8. Muy bien, entonces, para aprovechar el tiempo, Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Hemos estado viendo todo el capítulo desde la primera semana que entramos a estudiar este pasaje. El versículo 16 nos dice, digo pues andad en el espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y entonces ahí internamente tenemos una lucha, la carne queriendo hacer aquello que antes estaba acostumbrada a hacer, sin el temor de Dios, sin la conciencia de ser esclavo de esas cosas pecaminosas, de esclavos del pecado. Pero cuando venimos al conocimiento de Cristo, de su amor inescrutable, de que Él pagó el precio para que yo fuera libre, y al ser libre también ser salvo y gozarme de la eternidad a partir de ese momento y por toda la eternidad con Cristo Jesús. Esos son cuando empezamos en el mes de septiembre con la transmisión de Perspectiva Bíblica, hablamos de los fundamentos o básicos de la fe, y yo les he estado repitiendo una y otra vez porque como creyentes en Cristo, si usted es creyente, usted tiene que manejar esta manera, este concepto del cual estamos hablando ahorita. Pero entonces, siendo libres,
somos como los israelitas, ¿verdad? Volteando a ver para el otro lado. Ay, aquellos tiempos. O como decíamos con mi abuelita, ay, mis tiempos. Eh, Aquellos tiempos en los que pues nadie nos decía nada por hacer las cosas que hacíamos. Ir de juerga, ir de baile, ir de fiesta, y, tomar, fumar, cuánta cosa que ahora no puede hacerlo, es prohibido. Ahora, no es solo que esté prohibido, usted está atentando contra su propio cuerpo, porque son situaciones que lo pueden llevar a la muerte más rápido. Eh, Muchos se excusan y dicen, pero si de todas maneras todos vamos a morir. Pues sí, y mayormente en esta época de pandemia, ¿verdad? Algunos que no querrían haber muerto, pues murieron por la pandemia. Algunos que habrán querido no enfermarse, se enfermaron. Yo tengo hospitalizada a una hermana que está justamente allá en Guatemala, por cierto. Somos los únicos miembros de la familia, tanto de mi esposa como de mi familia, en estar fuera del país, sirviendo al Señor, fuera de Guatemala. Estamos aquí sirviendo en Honduras y allá mi hermana mandándonos mensajes de texto diciéndoles, ustedes no saben lo que es esto. Está siendo bien atendida, gracias a Dios. El gobierno estableció un hospital temporal en uno de los parques que antes era parque de diversión, de eventos, parque de la industria, y está siendo bien atendida según nos cuenta. Disculpen, pero no, pues ella ahí dando recomendaciones, no se quiten las mascarillas, no se abracen, no se besen, porque ella está pasando por una situación bastante delicada. Así que no es que todos vayamos a morir, el tiempo que vamos a morir Dios lo pone, nosotros no podríamos ni debemos anticiparnos a nada, pero mientras estamos en el espíritu, allá estamos anhelando, ay, ojalá que yo no me sintiera tan mal, o como se llama comúnmente, los cargos de conciencia. Y eso es el espíritu de Dios, quien nos, a través del espíritu, ¿verdad? A nuestro espíritu, dice, se oponen entre sí, ahí estamos peleando, y que de vez en cuando, y ojalá que ese de vez en cuando sea bastante lejos, se nos sale caemos en la tentación de, de complacer a la carne en sus deseos y sus pasiones. Así que Dios nos ayude. Pero aquí estamos estudiando lo que el Señor nos dice al respecto. Hasta el momento entonces llevamos ya cubiertos dos categorías, y le cuento que hoy ¿fue hoy? Creo que sí. Reestructurando de nuevo el mensaje para esta noche, el Señor me daba luz, me alumbraba allí en el versículo que hay una cuarta categoría, y le he dicho que son tres categorías, hay una cuarta que la vamos a poner como una cuarta únicamente para hacer mayor énfasis en lo que se refiere a esa situación, y que definitivamente no creo que hoy vayamos a cubrirlo. Mi intención es cubrir por lo menos cuatro componentes o manifestaciones hoy. Vamos a ver cómo nos avanza el tiempo. Las primeras dos categorías que hemos hablado tiene que ver con la primera categoría, sexuales. Cuatro manifestaciones ahí: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, y nos extendimos a hablar de cada uno de ellos. Luego, en la segunda categoría, que hemos denominado la categoría de religiosas o religiosos, que es la idolatría y la hechicería, y le comentaba a usted algo el Señor odia, detesta, y es que le suplantamos, que pongamos a algo en medio de entre él y yo. No podemos poner absolutamente a nada. No es que si es una imagen o un ídolo, no, solo eso no es idolatría. Lo hablamos el martes pasado.
todo lo que le quita el lugar al Señor, y el Señor debe de estar sentado en el trono de nuestro corazón, de nuestra vida. Él debe ser el Señor de nuestra vida. Y si nosotros le movemos tantito, si nosotros arrinconamos al Espíritu de Dios en nuestro corazón y no le tomamos en cuenta en nuestras decisiones, en nuestro caminar, en nuestros pensamientos, estamos cometiendo idolatría. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no hacer eso para no entrar en el error de esa segunda categoría. Ahora bien, tenemos la tercera categoría. Avancemos entonces, y estas son las que se le denominan las manifestaciones de carácter social. La tercera categoría tiene que ver con las cuestiones de carácter social, y ahí están a partir del versículo 21: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Yo me salté unas. Está desde el versículo 20: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. 10 manifestaciones de carácter social, 10 pecados muy bien denominados, de los cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí viene la cuarta categoría, que espero que nos dé oportunidad. No va a ser este miércoles, pero lo vamos a atender. Y cosas semejantes a estas, una categoría adicional que podemos establecer hoy en ese estudio que estaba haciendo. Yo lo observaba así como una categoría universal. Caben aquí cualquier otro pecado que no hayamos incluido en la categoría sexual, o en la categoría religiosa, o en la categoría social, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí nos habla entonces el Señor con esta precaución. ¿Para quiénes es esta precaución? Para usted y para mí, para los creyentes en Cristo Jesús. No es para los mundanos, como tal vez usted y yo estábamos antes allá en el mundo. No es para los mundanos. No es para los que ya viven esclavos del pecado. Es para nosotros, los que ya vivimos en libertad. Porque ellos ya no son, todavía, voy a decirlo de esa manera, todavía, porque usted y yo somos responsables de traer a la luz, de llevarles la luz, de llevarles a Cristo a aquellos que todavía viven en la esclavitud del pecado. Que sean convencidos por el Espíritu de Dios y no por usted y por mí, porque nosotros no podemos convencer a nadie de pecado más que el Espíritu de Dios. Pero nosotros tenemos que ser los canales que llevan el mensaje, y ojalá seamos usados para traer a todos ellos aquí al redil a ser ovejas de Cristo. Entonces el mensaje no es para ellos. Pablo dice: ya se los enseñé a ustedes antes, es para ustedes el mensaje. Y porque si están practicando estas cosas, las tres categorías, cualquiera de las tres, uno de esos, con uno ya tendríamos entonces problema con respecto a heredar el reino de Dios. Vamos a estudiar más adelante qué es lo que significa, porque algunos toman en cuenta que, bueno, entonces el adúltero, o el hereje, o el pleitisto pierden su salvación. Vaya, téngame un poquito de paciencia y hablamos entonces al respecto en semanas posteriores. Veamos entonces, vayamos primero, enemistades. Esa es la primera que nos está hablando aquí. Dice enemistades en el versículo 20. Después de tomar la segunda categoría, que son religiosos, idolatría, hechicería, establece ahí las enemistades. ¿Quién es un enemigo? Y entro preguntándole a usted de una vez:
usted tiene algún enemigo. Y tal vez usted se pondrá así como yo, ¿verdad? A pensar, bueno, pues no, no así enemigo. Bueno, vamos a ver a qué se refiere como enemigo. Un enemigo es un adversario, alguien que odia y procura dañar a otro. Bueno, ahora piense de nuevo en la pregunta. ¿Tiene alguna persona así? Una persona, vayamos con claridad, que usted le considere enemigo y que usted quiera dañarle. Está bien clara la palabra. Yo voy a hacer, y ojalá que el Espíritu nos ayuda y nos redarguya con respecto a eso. Y que después de meditar y pensar, usted diga, usted y yo, los dos, digamos, no tengo a una persona así. No hay una persona a la que yo le quisiera hacer daño. Una persona a la que yo voluntaria, conscientemente le quiera hacer daño. Ojalá que terminemos diciendo eso. Sí pienso que yo tengo enemigos en el otro sentido, de personas que me quieren hacer daño a mí, adversarios que me quieren ver mal, que me quieren dañar. Y por cierto, he recibido en mi vida, he recibido ese tipo de daño. Hace varias semanas, cuando hablábamos del fruto del Espíritu, ¿se recuerda usted? Cuando hablábamos del fruto del Espíritu, yo le compartí a usted con respecto a que yo tenía una familia, una pareja, no era la familia completa, pero ellos tenían 2 hijos, varones. La pareja, el esposo y la esposa, me los gané así, de gratis. Ellos estaban en contra de todo lo que yo dijera, de todo lo que yo hiciera, de todo lo que yo propusiera. Y llegué por cuestión de la voluntad de Dios, llegué a estar muy cercano a ellos, a esta pareja y a sus hijos, y yo hiciera lo que hiciera. Ellos querían difamarme, ellos querían destruirme, querían que se me quitara la posición de trabajo en la que yo tenía en ese momento, allá en Guatemala le estoy hablando. Y bueno, llegó a tal punto la situación en la que yo le tenía que pedir al Señor: Señor, sepáralos, mándalos lejos, o mándame lejos a mí. Pues me mandó lejos. Tengo añales de no volverlos a ver, añales. En eventos cristianos de iglesia, de repente me los encontraba. Yo me tenía que agarrar de mi esposa y le decía: mira, pues allá están, pero qué suerte la mía para estármelos encontrando, porque eran mis enemigos, en el sentido de que ellos, yo sabía y lo veía perfectamente que me querían hacer daño. Eran contrincantes, eran una fuerza hostil, y estoy leyendo la especificación de lo que es tener enemistades. Una fuerza hostil contra mí. ¿Han sido los únicos? Bueno, yo le mencioné esto porque hablando del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Yo tenía que, el Espíritu me llevó al punto de decir: perdonalos, Señor, pero si son ellos los que me están ofendiendo, por eso, perdonalos. Y la manera aquí en mi corazón yo sentía tanto resentimiento y tanto dolor por lo que me habían hecho, que entonces el Señor tuvo que sanar mi corazón y que yo les llegara a pedir perdón, como dice la Escritura. No lo logré. No me logré juntar con ellos y decirles: miren, no sé qué pasó, no sé si hice algo o les dijeron que hice algo y que ustedes se sintieron afectados. Nunca pude, no tuve esa oportunidad. Pero predicando esa serie, yo les comentaba a ustedes, llegué al punto de decir: bueno, si los llego a ver, que el Señor me indique si ya sanó mi corazón. Y los vi, al menos en las redes sociales,
¿no? Que estén en mis redes sociales, porque creo que a eso no estamos obligados. Pero un contacto mío también era contacto de ellos, entonces el triángulo se hacía muy bien ahí y los tuve que ver. Y ahí, siguen, ahí están todavía. Pero ya sentí paz en mi corazón, ya no sentí el que sintiera algo en contra de ellos. Pero enemistades, cosas de las cuales usted y yo nos tenemos que alejar. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a buscar el bien de ellos. Usted puede leer en Mateo 5:43. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era la ley mosaica. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo tuve que hacerlo y lo he tenido que hacer con otros personajes que se han ido ahí sumando a la vida, ¿verdad? Ojalá que todos fuéramos hermanos y compañeros, pues no digo que seamos amigos, pero que nos lleváramos en un ambiente sano, no en un ambiente hostil. Por ahí aparecen personas, sobre todo en mi experiencia, que las cuestiones de liderazgo, ser jefe, tomar decisiones que son convenientes para el ministerio, para el trabajo, y de repente uno daña a alguien, ¿verdad? Con una decisión. Me toca, por ejemplo, me ha tocado, es uno de los trabajos difíciles que me toca hacer, despedir personas. En esta pandemia tuve que moverme como autoridad del ministerio, a tener que prescindir de ciertas personas por cuestión de salario, y algunas de ellas no estaban contentas, algunas de ellas creyeron que era una decisión personal de tenerlas que sacar porque me caían mal, y no era nada que ver. Dios está de testigo al respecto, pero me gané el enemigo ahí, ¿verdad? Los tengo que amar. Tengo que amar a aquellos que incluso me detestan o me aborrecen. Proverbios 24:17. Acompáñeme, no solo lo escucha de mí o léalo ahí en la pantalla. Por favor, acompáñeme en su Biblia para lo que las citas que le estoy compartiendo. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Mire, ni eso podemos hacer con los enemigos. En otras palabras, no podemos tener enemigos. Eso es lo que está diciendo allí en Gálatas 5:20. Enemistades. 25:21, ya que lo tenemos ahí cerquita. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre tu cabeza, y Jehová te lo pagará. No podemos decir, que se pudra, que se muera ese, ¿para qué está haciendo esas? ¿Por qué llegó a ese punto de que me aborreció? Ahora que mire cómo sale. Dios dándonos oportunidades para que nosotros nos mantengamos alejados de este tipo de pecado. Una persona que desobedece los mandamientos divinos es enemiga de Dios. Cuidado para usted y para mí, que nos constituyamos enemigos de Dios. Eso lo dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahí está la conceptualización de haber sido enemigos de Dios. Eso era cuando estábamos allá, esclavos del pecado, enemigos de Dios. Ahora cuánta gente anda de enemiga de Dios, hablando en contra de Dios, blasfemando en contra del Espíritu, o incluso negando a Dios. Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿verdad?, las enemistades. ¿Qué nos dice la siguiente manifestación? Pleitos. Dice enemistades y pleitos. Los pleitos en la Biblia se tipifica como violencia, el uso de la fuerza para lastimar o dañar.
Y no podemos en otra cosa más que pensar que Dios rechaza la violencia, no la tolera, no la permite. Mire lo que dice Malaquías 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Cuando uno repudia a alguien, uno ya llega a ese punto de incluso hasta de confrontarlo y tener un pleito, una pelea. Hay otra palabra ahí que aparece en la Biblia, pendenciero. El buscador de pleitos, ese es el pendenciero. El que se le sube como espuma a la cabeza, algunos dicen se le subió el apellido. Así, que para cualquier cosa, véngase pues, a ver qué tal. Ofreciendo los cuentazos ahí. Y entonces nosotros tenemos que ser totalmente alejados. No podemos ser personas violentas, tenemos que ser pacifistas. Entonces nosotros tenemos que ponerle fin a nuestro temperamento. No me va a decir, es que yo tengo un carácter fuerte. Está mal dicho. Es su temperamento. Y por cierto, usted ya debiera de conocer qué tipo de temperamento es. De los 4 que existen y que los psicólogos han descubierto, hay melancólico, flemático. Estos dos, generalmente ninguno de los dos son de carácter pendenciero o de carácter pleitisto. Usted ha visto a bebés desde chiquitito ya salen con esas cosas de querer andar. Otros no, que son bien tranquilitos los bebecitos, ¿verdad? Ahí sentaditos, no hacen nada, no hacen bulla, no lloran. En cambio están aquellos niñitos que si se les quita el pepe, si se les quita un juguete, paruña, arranca, pelea, tira, pero no se deja. Entonces, melancólico, flemático, estos dos, ninguno tienen esa característica de pendenciero o de buscador de pleitos. Estos otros dos sí, el sanguíneo y el colérico. Tan solo busque ahí en internet, hay hasta pruebas así facilitas. En el internet le hacen las preguntas, hay unos que son de 10 preguntas, otros que son de 20 preguntas. Mire, busque uno que usted sepa que le van a hacer por lo menos unas 30, 40 preguntas, y si usted responde con honestidad, al final le va a salir el resultado de qué tipo de temperamento usted tiene. Yo me voy a descubrir aquí. Todos los psicólogos dicen que nosotros tenemos un dominante y un subdominante. Entonces, yo puedo tener ser colérico y melancólico, o colérico y flemático, y ninguno, y esas yo no soy de esos. Mis resultados, y yo me lo he hecho varias veces en la vida, mi resultado, yo tengo la combinación que soy colérico sanguíneo. Tengo los dos, las dos características para ir a ser un pendenciero, un pleitisto. No estoy diciendo que esas son las cualidades negativas, que es otra cosa que usted podría estudiar también en relación a esos temperamentos. Pero ¿y por qué estudiarlo? Para que usted se conozca, para que usted sepa cómo debe de serenarse en caso de una situación en la cual usted esté a punto de perder su testimonio. El diluvio fue la respuesta de Dios en un mundo lleno de violencia y corrompido por ella. Mire lo que dice Génesis 45:9. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Perdonen, esa no era la cita. Y aquí no me voy a poner yo porque estaba en mi estudio. Yo he de haber equivocado la cita de lo que, porque sí es en Génesis, pero no es en el 45, porque el diluvio está mucho antes. Entonces se las quedo a deber para no entretenernos aquí con la cita. El siervo del Señor
usted y yo, como siervos de Dios, debemos de ser un modelo de respuesta no violenta a la violencia. Como ya rescatados por Cristo, como ya habiendo salido de las manifestaciones del pecado, porque vivíamos sumergidos en el pecado, ahora nosotros tenemos que, ya no podemos andar con esas manifestaciones, tenemos que reaprender, se recuerda, yo se lo dije, desaprender para reaprender a vivir en la vida del Espíritu. Y no hemos llegado a esa parte, y estoy muy emocionado y muy entusiasmado de que podamos llegar a esa parte en donde nos busquemos la llenura del Espíritu. Y antes de que me vaya a cortar la transmisión, no, ya es que ya va con, no, es un tema bíblico. Es un tema que tenemos que verlo bajo la perspectiva bíblica, y tenemos que estar seguros de exactamente qué significa eso. Muy bien, entonces, pleitos. Tercero, siga conmigo ahí en Gálatas 5:20. Dice enemistades, pleitos. Vamos a celos ahora. Celos. Quiero comenzar diciendo que Dios es celoso. Y esos son el tipo de celos que está bien, los celos que nos hace defender aquello que es justo, aquello que es verdadero. Claro que aquí los celos, usted rápidamente uno piensa, las mujeres, ¿verdad? Las mujeres que andan celando a los esposos. ¿Y qué es los celos? Pues es los celos humanos, los celos románticos, los celos de imaginación de que algo está pasando con la pareja, algo está pasando con mi jefe, por ejemplo. Un empleado puede tener celos de su jefe porque ve que está tratando de mejor manera o con preferencia a otro y le tiene celos. Esos son los celos humanos, celos enfermizos. Hay celo como el celo de Dios, el celo de siempre buscar la fidelidad, la lealtad. Ese es lo que Dios busca. Dios es celoso para con su pueblo Israel, y Dios no tolera que haya dioses rivales. Los celos, tal y como lo vemos acá en la escritura, es la intolerancia de rivalidad o de infidelidad. Es la actitud que sospecha la rivalidad o la infidelidad de alguien. Es la hostilidad o envidia en otros casos para con un rival o para con alguien que se presuma goza de ventajas. Por ejemplo, hablando de las personas que están en el gobierno aquí en Honduras, identificándose con un partido político, ¿es malo eso? No, para nada. Eso es simplemente parte de vivir en una sociedad. Usted se identifica con los rojos, otros se identifican con los azules, otros se identifican con los verdes, otros con los rojos que también tienen blanco, para no dar ningún tema, ningún nombre de partido político. Entonces, se identifican y hay celos entre unos y otros de los que son azules contra los que están de rojos, y que los azules se quieren mantener en el gobierno y los azules que son afines a los azules quieren mantenerse en el gobierno porque si no van a perder su trabajo. Tanta cosa de esas situaciones que se da. Ayer hubo una situación aquí en uno de los hoteles donde está el Consejo Nacional Electoral, entre dos del mismo partido, dos agrupaciones que se fueron a primarias, y unos dijeron que están ganando y los otros dijeron que también están ganando. Los que piensan que están perdiendo están diciendo que hay fraude, tanta cosa de esas, ¿verdad? Entonces, de la misma agrupación política, pero están en contra de ellos mismos, peleándose, porque como estos siguieron a un personaje y estos otros siguieron a otro personaje, entonces ahí entre ellos peleándose. Y yo pienso, y los dos líderes, los dos candidatos, ¿cómo estarán, verdad? Y sabrán que su misma gente se está peleando entre ellos mismos, siendo de un mismo grupo. Bueno, allá que el Señor les dé sabiduría para saber qué es justo y qué es correcto estarse peleando. Dios es celoso
¿verdad? Éxodo 25 nos dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Eso estaba hablando acerca de la hechicería, de la idolatría, que lo vimos la semana pasada. El 34:14 nos dice de la misma manera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Miren, aquí hasta se pone de nombre el Señor, Dios celoso, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. Y ese celoso en la Reina Valera aparece con letra mayúscula. Así que él mismo se está llamando a sí mismo como Dios celoso. Bueno, entonces está bien los celos. No, cuidado, los celos que aparecen en el listado de Pablo en Gálatas 5 nos está hablando acerca de esa rivalidad por alguna situación en particular que nos lleva a cometer otros tipos de pecados. Se considera que los celos son peores que la ira o el enojo, según nos lo dice Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Bueno, ahí no dice celos, ¿verdad? Dice envidia. Pero la parte en la que la que habla sobre los envidia es a esa que se refiere, a aquello que yo también yo querría, me gustaría lo que tiene el otro y tengo celos de que yo no lo tengo. Entonces tenemos esa situación en particular. Santiago consideró que los celos o la envidia con amargura son una característica de la sabiduría terrenal y demoníaca. Y si usted, hoy no le puse vínculo aquí a mi Biblia digital para que me llevara directo a esto, en Santiago 3:14 nos dice de la siguiente manera: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Cuidado, y nos vamos por esa línea de la sabiduría: terrenal, animal y diabólica. Animal es algo así como decir instintiva, ¿verdad? Mis instintos humanos me hacen pelear por aquello que no debiera de estar peleando en absoluto. Muy bien, entonces tenemos que tener cuidado. Y es una fuente de desorden y de maldad, los celos, ¿verdad? Los celos enfermizos románticos. La señora que le busquen el texto los mensajes de texto, ¿y con quién te estás chateando? ¿Y quién es fulanita? ¿Verdad? Eso es, cuidado, porque ¿qué le está envidiando usted a la otra persona? ¿Y por qué está haciendo uso de sabiduría diabólica? En pareja, háblense, comuníquense. Esposos, cuidado, no vaya a andar cayendo en la primera categoría que hablamos, en la categoría de pecados sexuales, adulterio, porque entonces los celos de su esposa van a ser infundados, o viceversa, ¿verdad? Los varones que tienen demasiado o excesivo control de la esposa, de dónde anda, con quién anda, quién habla, por la inseguridad que le vaya a ser infiel. Muy bien, entonces tenemos ahí ya llevamos enemistades, pleitos, celos, es el tercero en esta categoría de pecados sociales. Vamos con la cuarta, que son las iras, y lo pone en plural, iras. Las iras son la respuesta de las emociones ante la percepción del mal y la injusticia. ¿Cómo reacciona usted cuando va conduciendo en el vehículo de ver que otro está yéndose por un carril de la derecha donde no hay carril? Aquí fue una broma que me hicieron aquí cuando venimos a Honduras. Aquí hay en los accesos de las carreteras, de las calles principales, como por decir el anillo periférico, que tiene
2 carriles, pero realmente no son 2, son hasta 4 carriles. Los 2 normales donde van la gente civilizada y los otros 2 que usan los taxistas. Perdón por aquellos que se dedican al taxeo. Eso fue una broma así de cuidado con los taxistas, porque aquí ellos hacen su propio carril en donde se les ronca la gana. Y yo no he visto solo a los taxistas haciendo eso, honestamente se los digo. He visto a casi cualquier persona, sea porque va tarde a su trabajo, sea porque vio la oportunidad. Ahora, ¿cómo reacciono yo? Pero miren ese tipo, qué barbaridad, y le tiro el carro. Actué con ira, porque es injusto que él esté usando un carril que no es el correcto, el apropiado, el dejado, el establecido por las autoridades, y que yo voy respetando mi fila, voy respetando el tráfico, y él haciendo una cosa que no debe. Eso me puede llevar a la ira si yo no lo controlo. La ira de Dios, también Dios aparece como nuestro Señor que alcanza ira. Aparece como una respuesta divina, pero únicamente ante el pecado, ante la injusticia humana. Usted puede leer Números 11:10 o Deuteronomio 9:7, que nos dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto. Entonces, aquí hay 2 cositas. Estamos hablando inmediatamente de 2 cosas: celos. Y Dios hasta se puso de nombre Dios celoso. Dios, su nombre celoso es. Wow. Y entonces yo también puedo tener de nombre celoso. Iras. Pero mire, Dios también tiene ira. Entonces quiere decir de que yo lo puedo hacer. Dice el versículo: airaos, pero no pequéis. Y cómo es que la misma escritura nos dice: bueno, ¿eso qué significa? Enójese, está bien, enójese por las injusticias, enójese por la corrupción, enójese por aquellos que están haciendo maldad. Solo cuidado y cómo reacciona ante ese enojo, cómo usted le permite a su propio organismo, su propia mente, con sus acciones, actuar más allá de simplemente enojarse. Y la pregunta que tengo es: ¿y con enojarse qué resuelve? ¿Y con pegarle a la pared qué resolvería? ¿O tirarle el carro? ¿No será que usted mismo se estaría haciendo daño? Entonces tenemos esa condición que tenemos que tener cuidado. Mire lo que nos dice Lucas 13, versículos 3 al 5. Os digo, no, antes sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿De qué está hablando aquí Lucas? Está hablando acerca de los galileos que padecieron cosas, eran pecadores, eran más pecadores que todos los galileos. Y justamente la invitación de Jesús aquí era acerca de que ellos estaban manifestando condiciones de ira. La ira humana es siempre sospechosa y se nos indica que no debemos tomar revancha ni permitir que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ponerse el sol sobre nuestro enojo es cuando tiene 2 connotaciones. La primera es el hecho de que se le llegue a calentar demasiado la cabeza. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, así, ¿verdad? Calentarse la cabeza. La segunda connotación es, estoy trabando en mi lengua. La connotación segunda que tiene este versículo de Efesios 4:26 es: no llegue hasta terminar el día, que no se termine el día antes que usted pueda resolver aquello que le llevó a enojarse. Así que, bueno, por el tiempo nos da muy bien para hablar en un quinto componente aquí de los pecados sociales, y es el de contiendas.
Contiendas. Las contiendas es la competición, disputa, lucha con otras personas debido a una enemistad. Ya vio, por eso es que tenemos que evitar las enemistades. Las contiendas son las que ya nos lleva a otro nivel por el hecho de tener un enemigo. Una palabra hebrea que se traduce es atrevar o contienda, que también se traduce agitar o excitarse. No soy hebreo, no hablo hebreo, por eso es que no le pronuncio la palabra tal y como es. Entre las causas de la contienda a las que se aluden las escrituras están el odio. Analicemos unos versículos aquí. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Ha llegado al punto de odiar a alguna persona? Menos mal, usted está solito ahí, está viendo esta transmisión solito, no, nadie le está viendo. Si está con su familia, respóndase a sí mismo. Cuidado, porque ese odio lo puede llevar a incluso buscar estar contendido con alguien. También nos aclaran las escrituras que nos puede llevar a la furia. Ya esa ira incontrolada. Dice Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Eso es algo así como lo que recomiendan, ¿verdad? Respire profundo, cuente hasta 10, sálgase del lugar en donde está la persona que le está provocando el malestar. Hable con alguien específicamente acerca de eso. Proverbios 22:22, 29:22, perdón. El hombre iracundo levanta contiendas, el furioso muchas veces peca. Tenemos nosotros que tener en consideración también. Intrigas. El hombre perverso levanta contienda. El chismoso aparta a los mejores amigos. Por cierto, que usted puede leer en todo el libro de Proverbios y usted se dará cuenta de cuánto el consejo del proverbista de Salomón está justamente para evitarnos, digámoslo de esa manera, esos dolores de cabeza. Por eso es que se le llaman a esta tercera categoría pecados sociales, porque es nuestra interacción de los unos con los otros. Mire, he visto, le puedo mencionar casos. Por ejemplo, cuando teníamos templo, yo veía a personas llegar con mucha puntualidad y eso yo lo aplaudía. Y reservar su silla, su rinconcito, su espacio para siempre. Cuando una persona llegaba a la iglesia, buscaba su lugar. Yo no lo culpo porque yo soy igualito. Yo allá en mi iglesia en Guatemala, yo tenía mi lugar favorito. Cuando llegaba tarde me lo quitaban, obviamente. El lugar no estaba marcado ahí para Jorge Rivas y familia. No estaba marcado. Qué feo sería marcar los lugares en la iglesia, ¿verdad? Así que cuando alguien llegaba y alguien le tomaba su lugar, ya se le mostraba en el rostro la incomplacencia y el deseo de decirle a la persona: mire, es que ese es el lugar que yo siempre me siento, quítese, por favor, cámbiese. Una vez en particular vi a una persona que movió las cosas de la persona que ya se había anticipado, había llegado temprano, puso sus cosas en el lugar donde se quería sentar. Llegó la otra persona y dijo: yo quiero sentarme aquí, y movió las cosas y se pasó para otro lado. Al rato yo los miraba: ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo los muevo? Y dije: no, hay que lo resuelvan ellos, no me voy a meter en esas cosas. Entonces se provocan intrigas y contiendas. El hombre perverso, burla.
El hombre que busca la contienda es un burlador. Echa fuera al escarnecedor, eso es burlador, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta, nos dice Proverbios 22:10. Echa fuera al escarnecedor. Eso es lo que le estaba diciendo hace un momentito. Antes de que lo saquen, sálgase usted mejor. Va a estar en un problema donde va a haber pleito, y usted sabe que es del temperamento fuerte, que no va a dejar que pase ninguna injusticia o que le hagan una injusticia a usted. Entonces sálgase antes de que usted entre en un problema de esa naturaleza. El beber en exceso, ya vamos a hablar de eso porque está hablando también ahí acerca de borracheras. Pero dice Proverbios 23:29, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Bueno, eso es para los que saben, ¿verdad? El que se llega hasta emborrachar y que termina vomitado, orinado, ensuciado, así como dice, ¿verdad? Amoratado de los ojos. Y he visto a bolígrafos, a personas borrachitas que nomás empieza con los tragos encima y ya empieza a pelear, a tener contiendas. Calumnia también lo es provocado por los que buscan las contiendas. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Cuidado entonces de que usted ande cerquita de uno de ellos o de aquellos que de repente le incitan a que usted también tenga de esta naturaleza. Muy bien, no quiero tomar más tiempo de lo normal. Si nos pasamos al otro punto de las disensiones, eso nos va a llevar un poco de tiempo, por lo cual entonces vamos a detenernos aquí para que sigamos viendo las otras, estos otros elementos de la tercera categoría de pecados sociales. ¿Qué vimos hoy entonces? Vimos enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas. 5 de ellos. Nos harán falta los otros 5: disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Son 6 los que nos harían falta, para entonces después terminar con la cuarta categoría, una categoría ampliada o universal, cosas semejantes a estas, para luego entonces entrar a ver el tema de la llenura del Espíritu, porque solo a través de la llenura del Espíritu nosotros podemos vivir en el Espíritu, para que también andemos por el Espíritu y podamos entonces gozar del fruto del Espíritu. No podemos gozar del fruto del Espíritu si no estamos llenos del Espíritu. Así que son cosas que tenemos que ver y tener muchísimo cuidado con la sentencia. La sentencia nos lo dice el versículo 21. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Podemos vivir sin que se nos domine la ira, pero debemos tomar conciencia de que se necesita la obra de gracia del Espíritu Santo para santificar y limpiar el corazón de las actitudes y deseos de la carne. No es solamente que tengamos controlada la carne con sus deseos y pasiones. No, tenemos que dejar morir la carne para que el Espíritu sea quien nos vivifique. Le invito entonces en esta noche a que oremos juntos, le demos gracias al Señor por esta perspectiva bíblica en la cual estamos todos aprendiendo un poco más. Oremos al Señor y que el Señor nos bendiga. Padre, te damos muchas gracias en esta hermosa noche por permitirnos ya a punto de cerrar
nuestro mes de marzo, Señor, entrar a una tan ansiada semana de descanso que para muchos representa la llamada Semana Santa. Yo te pido en el nombre de Jesús que por favor nos bendigas y que mantengamos, Señor, sujeta al Espíritu nuestra carne y que no demos lugar a que todos estos pecados surjan habiendo sido muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados. Nosotros ahora somos vivos para Cristo y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe. Queremos decir eso como hijos tuyos, Señor, en el nombre de Cristo lo pedimos. Y gracias por cada persona, Señor, que hoy está conectada y que nos bendice a través de estar muy pendientes de esta transmisión, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, les bendigo, que tengan ustedes una muy buena noche. Si alguno se está preguntando qué va a pasar en la Semana Santa, dicen algunos, Semana Santa, vamos a seguir sirviendo al Señor. No vamos a interrumpir los servicios por ahora, seguimos, ese es el plan. Así que los que están pendientes de las actividades y recursos de edificación de la iglesia, estamos sirviendo al Señor, no solo esta semana, sino la próxima. Así que para ustedes, el domingo a las 10:30 nos vemos. Comienza la Semana Santa. Ojalá que usted decida quedarse en casa. Hay mucho riesgo de contaminación del virus. Y si el Señor le permite una salidita, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga con mantenerse sano y no contagiado. Buenas noches. Hasta la próxima.